continuamos aquí desde el Centro de Convenciones de Cancún, transmitiendo para todos los quintanarroenses a través de la radio y la televisión y redes del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. En esta ocasión pues ya es el último foro en donde va a participar un orgullosamente chetumaleño, don Héctor Aguilar Camín. Así es, bueno, hemos hecho el recorrido desde el domingo próximo pasado a las 2 de la tarde que comenzó esto, la cumbre de negocios, la Business Summit, como se dice en inglés, cuyo presidente es don Miguel Alemán, quien precisamente está acompañando a los panelistas. Hemos hecho todo el recorrido, hemos estado en casi todas las entrevistas de todos los empresarios, inversionistas y hasta políticos que han venido. Nosotros le agradecemos muchísimo a nombre de la licenciada Marta Silva Martínez, que es la directora general del sistema, de todos nuestros compañeros que hicieron el traslado, la radio y la televisión de Quintana Roo, redes. Esta compañía nos ha hecho más grato este viaje importante, por demás productivo. Y lo que usted acaba de decir es mucho más. El director de la revista Nexus, escritor, por supuesto es politólogo, analista y es de Chetumal, es don Héctor Aguilar. Muchas gracias de verdad a todos los compañeros que hemos estado sin detenernos todo este tiempo. Vamos a la sala gracias a Pepe y del al sonido. Navarrete. Gracias, ingeniero Navarrete. Compañeros a todos. Muchachos, muchas todos, gracias por habernos acompañado. Me lo ha pedido él hablar del tema. Cambia mucho. Pues yo puedo hablar de lo que he vivido. He vivido cerca de un presidente de México, pues desde el presidente Cárdenas hasta el presidente Zedillo, y todos cambian. El poder desgasta. Es muy fácil ver al hombre como candidato, lo que va acumulando, lo que va aprendiendo, lo que va pensando, lo que escucha, lo que comunica, todo eso cambia. El primer año, cuando llega al poder, yo lo voy a decir como lo escribí en un libro que se llamaba Si el águila hablara, por síndromes, y cómo se desgasta y cómo cambia. Uno llega con el síndrome de Santa Claus o de los Reyes Magos, ¿no? Está uno dispuesto a leer todas las cartas y a contestar todas las cartas, todas. Pasa rápido el primer año, las cartas no llegan o no llegan todas. El segundo año es el año del coordinador, en que dice solo no se puede. Se necesita la colaboración de todos, solo no se puede. El tercer año es el síndrome del comunicador, del que busca un equipo importante que gane todos los juegos, pero el público está desconectado y los problemas crecen. El cuarto año es el año de Harún el-Rashid, el comendador de los creyentes de las 1001 noches, en que pues, hay que contarle un cuento cada noche para que se duerma, o una chelazada, o algo así. El quinto año, ese es terrible, es el síndrome de Iván el Terrible. No confía en nadie, ni en su hijo, en nadie. Y es terrible porque tiene que pensar que le queda un año. Entonces el sexto año, pues es el síndrome del premio Nobel. Él dice,
los mexicanos no me entendieron, no me comprendieron, pero me van a dar algo, o me van a dar un premio en Suecia de la paz, o me van a dar me van a llamar de Harvard. Es el séptimo año, también es terrible, es el complejo de Tehuacán sin gas. Los hay bailarines, ¿eh? Hay alguno que he visto que se vuelve bailarín. Eso es lo que yo viví, eso es lo que yo vi, y sí cambian. Cambian, fíjate cómo va a crecer el primer año la firma del que sea presidente. De una firma pequeña, normal, como al año pico ya creció, y cuando termina hay 2 renglones y lo demás es firma. Y te la enseñan. ¿De veras? Es muy raro los cambios, pero es que el hombre cambia, la responsabilidad, la fuerza, y el presidente es muy poderoso. Yo me acuerdo que Moctezuma decía o Netzahualcóyotl más bien, decía que México era indestructible y que pues, el soberano era el que decidía. Y ahí, para el real, como decía un amigo mío, las cosas siguen siendo, pues hay que arreglar las cosas, y para eso hay que hablar con la cabeza. ¿Te acuerdas cómo eran los códices? Que había muchas gentes que estaban hablando con un soberano y el soberano era el único que tenía el signo de la voz. O sea, el único que hablaba era el soberano. Ahora, me quedo con un punto que ha dicho, y es que el segundo año es el año de un poco de realismo, ¿no? De saber a lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y en ese año es quizás una oportunidad en la cual podamos empezar a ver una mayor interacción con la sociedad, sí, y una mayor apertura. Bueno, eso es lo que nos falta. Esa es la idea de estas reuniones. Hay que hablar, hay que actuar, hay que participar, no hay que esperar a ver qué hacen o quién resuelve qué. Creo que lo que nos falta es cívicamente una educación que nos aísla un poquito a todos los mexicanos. Es decir, llega un momento en que tenemos tanta desconfianza en nosotros mismos que hablamos mal de todos. Si tú tienes éxito, hablo mal. Sí es muy inteligente y todo eso, pero pues fíjate que anda, creo que es maricón. Te deshacen. Si alguien es un gran político, sí, pero fíjate que es un ladrón. Si alguien es lo que sea, lo deshaces. Y es porque esa persona que te deshace no te conoce, ni tiene idea de lo que estás haciendo. Entonces, yo tengo una formación profesional de la comunicación y muchas veces no nos comunicamos, informamos, pero no nos comunicamos. Por ejemplo, Cantinflas hablaba como hablaba y se comunicaba, porque el cuerpo, porque la voluntad o la intención la adivinábamos. Pero cuando alguien nos habla de algo que no entendemos, nos desconectamos. Y lo que está pasando es que la sociedad no está conectada. Por ejemplo, los hombres de negocios no están conectados con el pueblo más humilde, por ejemplo. Entonces, el hombre que no sabe lo que ha trabajado un hombre de negocios honestamente, pues para él se lo robó, o al revés.
alguien, como estábamos escuchando hoy, que rentaba un departamento y de repente resulta que el que lo rentó era un grupo de sicarios, ¿el qué culpa tiene? Y a lo mejor puede perder todo hasta la vida. Esa falta de comunicación es falta de educación cívica. Nos falta mucho como sociedad. Mucho. Hablarnos más, comprendernos más, el norte con el sur, el este con el oeste. Si el turismo ayuda mucho, inclusive el local. Si tú viajas por todo México y te das cuenta de cómo es su comida, su historia, sus costumbres, entiendes mejor a la gente en Oaxaca y en Nuevo León, y la entiendes también en Baja California, y la entiendes muy bien en Veracruz. Que anunció aquí el secretario Torruco que vamos a tener un proyecto de turismo interior, que eso siempre va a ayudar a ver si con eso ayuda, está aquí el secretario, va a ayudar quizá a que viajemos más en el país, ¿no? Pero si no, es muy difícil que todos entendamos el mensaje, cualquiera que sea. Me gustó mucho que yo nací en España, decía un español el otro día del tema turístico que precisamente España, la transición fue posible porque antes llegó el turismo que abrió las puertas a otras realidades, ¿no? Fausto, don Miguel ha hablado de cómo una presidencia va evolucionando en el tiempo, pero ha hablado mucho de comunicación, de la falta de comunicación que a veces tenemos en México entre el norte y el sur, entre los que son empresarios y los que no lo son. Tú como líder de una empresa líder en México, ¿cómo ves ese diálogo entre el gobierno y la comunidad de negocios? Ese diálogo que empezó siendo muy difícil, que creo que ha ido encaminándose en algunos aspectos, pero que todavía tiene muchas facetas pendientes. No, buenas tardes. Hola, ¿me escucha? No. Hola. Hola, hola. No. Hola. Tampoco. Hola. Es que ese lo tienen que conectar, lo tienen que subir. A ver. Hola, hola. No. Hola, ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, don Miguel Alemán, por invitarnos y estarnos aquí más una vez. Creo que ese es un espacio fundamental para ese tipo de discusión. ¿Cómo del lado de la perspectiva de una empresa, Alberto, podemos participar? Creo que primero tenemos que ser parte de ese diálogo. No se puede nunca dejar, del punto de vista de la clase empresarial, que sea un diálogo solo de los políticos. Creo que la clase empresarial tiene que también buscar discutir y poner sus puntos en la agenda del país. En este sentido, hablaba en uno de los espacios paneles anteriores la importancia de reforzar la representatividad de la clase empresarial. Tenemos que tener líderes, gremios, asociaciones aún más fortalecidos para que podamos también influir en ese diálogo. El otro creo que es entender la agenda política. Y la agenda política, creo que hay puntos muy en común en la agenda que se propone, tanto a nivel de gobierno como la agenda que tiene el mundo empresarial. Cuando hablamos de buscar ser un México menos desigual, es fundamental, estamos todos de acuerdo. Cuando hablamos de atacar la corrupción, también estamos todos de acuerdo. Cuando hablamos de rescatar el sureste del país, estamos todos de acuerdo. Entonces creo que hay muchos puntos en común donde el sector empresarial tiene sí un papel a cumplir, tiene que de verdad ejercer su voz y participar activamente de esa discusión. Creo que hoy en día, y muchas empresas, y hablo aquí un poco la experiencia de Nestlé, nosotros avanzamos y vemos más allá que la responsabilidad social. En Nestlé platicamos lo que llamamos creación de valor compartido, que es una visión un poco más amplia, donde la empresa debe buscar generar valor y compartir valor con la sociedad. Para esto tenemos distintos programas en México, voy a citar básicamente dos, pero tenemos un programa de mucho impacto que es Iniciativa por los Jóvenes. Y estamos hablando de los jóvenes no desde ahora,
estamos desde 2015 que México lanza el programa Iniciativa por los Jóvenes, donde hemos podido impactar a través de entrenamientos y capacitación a más de 460,000 jóvenes en México. ¿Por qué es importante que una empresa como Nestlé, que el sector privado invierta en ese tipo de programa? Porque si buscamos dar mejor oportunidad a la juventud, estamos ayudando a construir un país mejor para el futuro, para todos nosotros. Este es uno de los programas. Después tenemos todos nuestros programas relacionados al campo, en las distintas cadenas de valor, tanto para cacao, café, leche, maíz o frutas, donde trabajamos de la mano con los productores para buscar mejorar la calidad de la producción, siempre de una forma con las mejores prácticas de sustentabilidad y ayudar a que este pequeño productor, que es la mayoría en México, estamos hablando en el caso de Nestlé, que actuamos directamente a más de 100,000 productores en el país, tenga una mejor condición de vida. Todas esas iniciativas son fundamentales para que del lado del sector privado podemos ayudar a construir ese país mejor. Entonces yo diría que hay que reforzar las instituciones, estimularía que todas las empresas piensen cuál es el aporte de valor que tiene para la sociedad y cómo estamos trabajando juntos para construir un país mejor. Yo siempre digo que si un país va bien, las empresas también van a ir bien. Y si las empresas van mal, va a ser muy difícil que un país vaya bien, porque al final lo que genera valor económico en una sociedad, en una economía, es el sector privado. El sector público lo que puede hacer es invertir mejor o peor los recursos generados a través de la empresa privada, pero no hay casos de países exitosos que no tengan un sector privado pujante y que genere valor a la sociedad donde operamos. Así que vemos. Y una parte del diálogo con esta administración, por ejemplo, creo que yo que he hablado bastante con el ingeniero Romo y con varios miembros del gobierno, lo que veo es una apertura a que los problemas se resuelvan, como por ejemplo en el caso de la leche, donde ustedes están participando, con esquemas orientados a mercado. O sea, no estamos hablando de bajar el dinero ciegamente para desarrollar un sector lechero, sino que están ustedes asesorando y participando y buscando cómo desarrollar productores, pues un proyecto como este que acabas de contar del cacao, ¿no? Están trabajando con el gobierno en eso, ¿no? Estamos trabajando con el proyecto de la cuenca lechera para el sureste del país, que es uno de los objetivos, pero con esta visión, cómo ser eficiente, cómo ser productivo y cómo ser sustentable. No es una visión asistencialista, no es recibir recurso público federal que mientras tenga recurso va a haber la producción, el día que termine el recurso termina la producción. Eso no funciona, eso no va a generar valor a largo plazo. Entonces la idea es, a través de inversiones del sector público y del sector privado, cómo generar de verdad una cadena de valor eficiente y productiva. En nuestro caso, estamos en el proyecto de la cuenca lechera del sureste, estamos en el proyecto de resgate del cacao en Tabasco y otros estados como Chiapas también, porque vamos y tenemos que hablar esas cosas, como decía don Miguel Alemán, de forma muy directa, muy franca. México es el país que es la cuña del cacao. Aquí fue descubierto por los europeos el cacao, y hoy somos un país que no logra abastecer más que 20-25% de sus necesidades. Tenemos todas las condiciones. Entonces creo que proyectos como este, en el caso del cacao también, está muy involucrada, así como la cadena del café. Para la nueva fábrica en Veracruz, como comentamos, vamos a necesitar más de 20,000 toneladas de café verde. Entonces tenemos que empezar todo el estímulo de la producción 3 años antes. Esto empieza antes de empezar la construcción de la fábrica. Para el momento de poder inaugurar una nueva planta, ya tengamos la producción nacional. El objetivo nuestro es siempre que sea 100% el suministro de todas nuestras materias primas e insumos producidos en México. Está fantástico. Este tipo de enfoque de valor compartido creo que es el mensaje. Estuve en una reunión que fue a puerta cerrada con la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y le preguntaban, eran con un grupo de comunicadores de empresa, preguntaban, ¿cómo hablamos con la 4T? Y lo que respondió es, ustedes, empresas, tienen responsabilidad social, sustentabilidad, energías limpias. Ese es el lenguaje que queremos escuchar. Y, por ejemplo, escuchando a Fausto, pues me acuerdo mucho de ese mensaje de que
hay muchas cosas que hacen nuestras empresas, que las hacen muy bien, que construyen valor para la sociedad y con las que podemos hablar. Perdón, porque yo soy moderador, ya estoy aquí soltando mi rollo. Héctor, acabas de publicar, publicaste un libro llamado Nocturno de la Democracia Mexicana, un libro maravilloso que recomiendo a todos leer, pero en un tono un poco melancólico, ¿no? Como corresponde a un nocturno. Sí, apenas va, es la pintada nada más, falta lo que sigue. Pero aquí lo que nos plantean a los organizadores es cómo puede la comunidad empresarial y el gobierno, cómo pueden hacer ambos para mitigar los riesgos inherentes a una mayor polarización, a una realidad más polarizada. Me parece una gran pregunta. Y yo creo que en este foro extraordinario están al menos las respuestas conceptuales y muchas de las prácticas. Me referiré simplemente al título del foro, de una fórmula feliz. Fórmula para el crecimiento de México. 2 puntos. Innovación, más inclusión, más confianza. Yo creo que aquí hay 4 muy potentes palabras. Y en el gobierno actual yo encuentro solo un compromiso cabal con una, que es la palabra inclusión. Me parece que no tienen una idea clara de cómo se genera el crecimiento. Me parece que apenas están empezando a abrir una ventanilla, si es verdad lo que nos acaban de contar de Romo, para el tema de la innovación. Es un gran faltante desde el principio de todo el planteamiento de este gobierno, y me parece que este gobierno emite mucha confianza a cierto sector, probablemente el mayoritario de la población, pero no a un sector estratégico de la población, que es el de la comunidad empresarial, el de los mercados internacionales. Es una confianza polarizada. Entonces, a mí me parece que este es un gobierno al que es posible acercarle una enorme cantidad de propuestas, una enorme cantidad de posibilidades que no están en su horizonte. Resumiría diciendo, este presidente que tenemos es un presidente en su primer año bastante fuerte, más fuerte como lo describe Miguel en el primer año, pero tiene un proyecto débil y tiene un gobierno de baja capacidad de ejecución, salvo en una cosa, en su proyecto de concentración de poder. Es un presidente al que le dieron los votantes una mayoría absoluta en la elección de julio, y a partir de ahí no ha hecho sino ganar más y más espacio de poder. Se quedó mediante negociaciones con la mayoría absoluta para Morena en la Cámara de Diputados. Tiene, vamos a decir, en 3-2, para seguir con su estilo beisbolero, a la Suprema Corte de Justicia. Disminuido el poder de los estados, ha creado unas estructuras paralelas de poder en los estados, con sus superdelegados que son encargados de administrar pues el 85% de la inversión que se hace en los estados, porque es inversión federal, y tiene, creo, el dominio de, no sé si de 17 o de 19, de 32 congresos estatales. Luego tiene una ofensiva muy clara contra los órganos autónomos. Hoy oímos a Lorenzo Córdoba decirnos algo de las preocupaciones que tiene respecto de esta nueva reforma electoral que puede dañar mucho la independencia y la funcionalidad del INE. Tiene una actitud muy crítica hacia la sociedad civil y sus expertos, y una actitud muy adversaria frente a los medios críticos. Pero sobre todo, en estos pocos meses, la verdad es que ha introducido
una tal cantidad de nuevas leyes, él que dijo que no iba a necesitar nuevas leyes para gobernar, que pudo decir hace poco, antier, en una mañanera, que para él, bien contadas todas esas leyes, ya valían como una nueva constitución. A mí de todas esas leyes, las que realmente me preocupan son las de que estuvieron conversando hace rato en un panel muy interesante que hubo hace un par de horas aquí, y que son 3 leyes convergentes. La ley que amplía el delito de evasión fiscal al rango de delincuencia organizada, la ley que amplía los delitos que merecen prisión preventiva, es decir, prisión forzosa, y la ley que define la extinción de dominio para actividades criminales. Si uno las ve separadas, cada una tiene una defensa y unos matices. Si uno las ve juntas, como hoy le pregunté a los expertos en esa mesa, y ejercidas desde la mala fe, porque ese es el supuesto que hay que tener según los federalistas americanos, la ley, el gobierno deben ser pensados pensando en los malos, para que se controlen entre ellos y no pensando en que nos van a gobernar los ángeles. Bueno, en el supuesto del uso de esas 3 leyes con sesgo político, con mala fe, un gobernante o cualquier poderoso, un gobernante, un presidente, un gobernador, un agente con poder y con dinero, puede fincarte un delito o acusarte de un delito de delincuencia organizada por evasión fiscal, privarte de la libertad y despojarte de tu patrimonio. Esas 3 cosas, para mí, equivalen a una suspensión virtual de todas las garantías individuales que la Constitución garantiza en general. Y eso es lo que hasta este momento me preocupa a mí más de este gobierno. Esa es la parte que quisiera, Miguel, que cambiara sustantivamente de este gobierno. Lo demás, tengo acuerdos y desacuerdos, pero esto sí me parece un principio, lo voy a decir de un modo exagerado, un principio de cierta tiranía legal. Y me parece muy clave apuntarlo y señalarlo, y creo que el diálogo también. Ahora, Héctor, esto fue aprobado por el legislativo. Eso, sí, ¿Cómo? O sea, es el legislativo que ni siquiera tiene la mayoría en el Senado. Es decir, es una historia muy vieja y muy triste de cómo destruyes por medios democráticos una realidad democrática y de cómo construyes por medios legales una tiranía legal. Bueno, no digo que esté sucediendo, lo que digo es que esa potencialidad está ahí y debemos de cuidarla, porque es verdad, tenemos que tener crecimiento, innovación, inclusión, confianza entre nosotros, y todo eso debe darse junto para tener el país que queremos hacia adelante, pero debe darse en el marco de otros 2 valores irrenunciables, que son la democracia y la libertad. Don Miguel, ¿cómo abrimos ese diálogo? ¿Cómo abrimos ese diálogo donde evidentemente la situación de inseguridad lleva a este tipo de legislación, o el pretexto de una situación de inseguridad que sabemos la cantidad de asesinatos, el crimen organizado, cómo está pesando en el país y cómo de repente permite que se justifiquen medidas como estas? Pero ¿cómo hacemos que esa visión de túnel que tiene el legislador? Yo he oído a Santiago Nieto explicar por qué esto no hay de otra, ¿no? O sea, solo se han podido incautar muy poquito dinero del crimen organizado y ahora con esta ley ya voy a poder trabajar, antes no podía trabajar. Es decir, hay justificaciones para todo. ¿Cómo abrimos el diálogo social para que esa visión de túnel que hay desde el gobierno, que su misión es acabar con el crimen organizado y las leyes que se lo aprueban quizá vayan mucho más allá de ese alcance, y una sociedad que dice, yo tengo miedo a esa legislación? ¿Cómo creamos ese debate? ¿Cómo creamos esa visión compartida que queremos construir en este panel? Yo creo, como la pregunta de este
programa, ahí está la respuesta. Digo, habla aquí de que se necesita un acuerdo nacional de gran visión para el desarrollo de México. Creo que no todos conocemos cuál es el plan del gobierno y no estamos comunicados tampoco. Entonces, yo veo que las cosas se arreglan cuando tienes la posibilidad de hablar, digamos, con el secretario de Estado X y se arreglan las cosas. De ahí para abajo, no sé, porque no he estado en contacto con otros funcionarios, pero sí se detienen mucho las cosas y se va uno dividiendo, aislando, y parece como tiene razón el reporte que tiene, ¿de dónde era el que tú leíste? ¿De qué revista o de qué? Ah, bueno, pues su reporte. Yo diría que un acuerdo nacional puede romper las barreras que existen de la incomprensión entre sectores productivos, actores políticos, ramas industriales, modelos educativos y aspiraciones sociales. Y ahí me quedo. Pues buscar un modelo compartido de crecimiento y desarrollo que yo siento que, como decíamos, en algunos aspectos sí se consiguen algunos terrenos. O sea, yo pongo mucho el ejemplo de la leche porque es una cosa menor, es una industria chiquita, pero muestra cómo puede darse esa cooperación, cómo ampliamos esos a otros terrenos de la realidad. Yo siento que efectivamente en los que son más políticos es donde está la fricción. Vamos a hablar de cosas que han sucedido que son muy interesantes. Este ejemplo que nos pone Fausto de Nestlé me parece extraordinario por su volumen, por su orientación y porque efectivamente está operando en el campo. Han criticado mucho a los empresarios de México por ir a tender un puente y hacer una conversación lo más propositiva que se pueda con el presidente de México. Yo creo que ellos han hecho muy bien en ir a buscar en un ambiente adverso, la verdad, propiciado en gran medida por el propio presidente, un puente en el conocimiento, en la expectativa fundada, pragmática, de que el presidente los va a necesitar traer de alguna parte una idea importante y sólida para el crecimiento de México, que es imposible sin inversión. Luego viene el tema estamos hablando de un gobierno con pocos recursos. Estamos hablando de un gobierno austero, pero austero por necesidad porque no tiene recursos. Es que si él sigue pensando solo en su presupuesto, nunca le va a alcanzar ni para gobernar Palacio Nacional. Es decir, lo que necesita él es generar una confianza hacia los inversionistas y ir atrás de los proyectos que genera el sector privado y que nadie más en la burocracia federal y menos en este gobierno va a generar. En esta persistencia que tuvieron los empresarios encabezados por Carlos Salazar en la conversación con el presidente, consiguieron una cosa extraordinaria que estaba a punto de ser desechada, que era los 7 gasoductos que estaban prácticamente terminados y que prácticamente los habían dado de baja. Bueno, pues hablando y poniendo las cifras en la mesa y poniendo fórmulas de solución en la mesa, rescataron los 7 gasoductos y con eso duplicaron la capacidad de abasto de gas en la República Mexicana. Si no hubieran estado sentados ahí, probablemente estaríamos en este momento lamentando una destrucción económica casi del tamaño, si no que mayor, que la del aeropuerto de Texcoco. Ahora bien, o sea, yo siento que a veces exageramos. Yo creo que se puso la información en la mesa y se tomó la decisión correcta. Creo que a veces por la misma polarización, causada desde la mañanera sin duda, pero creo que a veces la gente no se está acercando con las propuestas, la polarización genera esta distancia en la cual ya dejamos de comunicarnos y dejamos de decir, oye, pero es que mira estos números. Estoy contando un caso virtuoso de buenos resultados por la persistencia en una estrategia. Exactamente. Y creo que va por ahí, ¿no? O sea, si algo no funciona, presentarlo el caso, ¿no?
Fausto. Sí, estoy totalmente de acuerdo, Alberto. O sea, creo que nuevamente hay que elevar la voz cuando las cosas no están funcionando. O sea, como decía Héctor, la defensa de la democracia y de la libertad es fundamental. O sea, cuando hablamos de Estado de Derecho, sí tenemos como sector empresarial que siempre defender el Estado de Derecho. ¿Cuál es la mejor forma que una sociedad puede defender? Es a través de fortalecer sus instituciones, las instituciones que aseguran esa democracia. Tuvimos aquí hace poco el presidente del INE, que dio una explanación fantástica de lo que está haciendo. Este tipo de institución tiene que siempre ser valorada y reconocida por la sociedad para defender la democracia. Pero debemos buscar todas estas oportunidades y siempre que es necesario hay que también saber alzar la voz. Pero creo que el espacio para negociar está, y este ejemplo que comparte Héctor del tema del gas, creo que es un excelente ejemplo de donde a través de una negociación se logró un mucho mejor acuerdo para México y para todos los mexicanos. Sí, pero planteando sobre la mesa los retos. Yo creo que esa es la misión de esta cumbre, básicamente, ¿no, don Miguel? Yo también estoy de acuerdo, totalmente. Y como dice el dicho, el que no habla, Dios no lo oye. Entonces, deberíamos de hablar todos los mexicanos para entendernos mejor entre unos y otros, y desde luego la sociedad, el gobierno, etcétera, porque cuando hay un delito no se denuncia, entonces la autoridad no puede tomar en cuenta, y luego nos encontramos con que ya se descompuso cierto nivel de leyes o cierto nivel de oficiales o de jueces o de policías o de la sociedad misma, porque colaboras de alguna manera para que te den más rápido algo dando una mordida. Y ese es el cuento de nunca acabar. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos para exigirle al otro que sea igual. Sí, y aguantarnos, pero además tenemos que tener confianza en nosotros mismos y confianza en los demás. Como cierre, porque ya es ¿sí, no? Como cierre, ¿qué son esas cosas que tenemos que comunicar y que tenemos que defender? Héctor ha puesto un ejemplo, pero si crees que eso es lo más importante que tenemos que comunicar, que pensemos de lo que se ha hablado en este foro, en esta cumbre, ¿cuáles son los puntos que hay que llevar al gobierno? Diciendo, señor gobierno, traemos estos puntos para ayudarte a lograr tus objetivos y que no nos desviemos del camino de un México más próspero, porque quizá tienes pocos recursos, porque quizá acabas de llegar, te falta información. Estas son las propuestas que te traemos. Si fuéramos desde la cumbre para allá, les invito a pensar, ¿qué les dirían? Yo te lo digo muy rápido: crecimiento, innovación, inclusión y confianza. Y añado, todo eso en un ambiente de Estado de Derecho, democracia y libertad. Muy bien. Yo agregaría defender a las instituciones por encima de todo lo demás. Muy bien. Fausto. Pienso que es muy importante de verdad tener ese marco de referencia y sermos propositivos. No comparto la visión que la clase empresarial tenga que ser reactiva. Debemos ser propositivos y impulsar la agenda que sea de común al país. Ejemplo, que platicamos aquí en la cumbre, el tema de la seguridad. El tema de la seguridad tiene que ser parte de la discusión. Hay afectación para la calidad de vida de la gente, para el nivel social, pero también afecta la inversión. Entonces, ¿cómo podemos trabajar para resolver o amenizar el tema de la seguridad de México, ¿no? Y al final yo digo como frase que no existe empresa exitosa en país fracasado, pero también no existe país exitoso con empresa fallida. Entonces eso tiene que caminar juntos y siempre vamos a caminar juntos. Muy bien. Muchísimas gracias. Quedan 5... Quedan 5 años de esta administración por delante. Tuvimos 2 días y medio para reflexionar sobre muchos temas
con propuestas, con ideas que sin duda les van a llegar y se les va a hacer llegar. Y creo que me gusta mucho este cierre, este tono de cierre de propongamos, defendamos aquellas ideas que valen la pena para tener esa visión compartida que necesitamos en este país. Pues muchísimas gracias y ahora se va a dar por clausurado el foro, supongo, ¿no? ¿Para qué? El señor gobernador ya está con nosotros, le toca a él el honor de clausurar. Señor gobernador, por favor. Le ruego de la manera más atenta. Esperemos un segundo para comenzar la ceremonia de clausura y le solicito a los que suban aquí al estrado, a Julie Box y Raúl González, que hablarán en representación, darán una declaratoria de los estudiantes becarios que han estado en todas las reuniones y den ese vigoroso punto de vista de los jóvenes, de qué vieron, qué oyeron y qué creen que se propuso, qué creen que se logró y que de aquí en adelante el futuro. Okay. Les pido, doña Julie Box y Raúl González, el podio es suyo. Muy buenas tardes. En México tenemos una visión y una gran capacidad creativa reconocida a nivel internacional, la cual pudimos constatar en esta cumbre de negocios. Sin embargo, debemos romper paradigmas limitativos y barreras culturales, inclusive aceptando el fracaso como parte del éxito, y pensar en la simplificación ante la complejidad. Se requiere invertir más en la investigación y la educación, lo cual permitirá incrementar el emprendimiento y detener la fuga de talentos. Aunado a lo anterior, se requiere usar la tecnología para mejorar la educación, misma que debe ser más práctica, además de desarrollar competencias que permitan el cierre de brechas tecnológicas del usuario. En este sentido, debemos entender que ser letrados en tecnologías de la información es fundamental para que estemos preparados para el futuro y lograr este objetivo. Debe comenzar la educación desde el nivel más básico. Es importante poner en manifiesto que la brecha tecnológica se da en todos los niveles, en menor o mayor grado. El desarrollo de talento y de habilidades en la era digital es imperante, dado que nos enfrentamos a un esquema multigeneracional. En el contexto laboral, debemos fomentar y desarrollar las habilidades sociales, permitiendo el desarrollo efectivo con otros, así como la capacidad de trabajo colaborativo y la comunicación interpersonal. Factores
que aunados al desarrollo de la capacidad de innovación, constituyen competencias fundamentales para el emprendimiento. ¿Qué liderazgo debemos buscar hacia el futuro? Tomando como referencia los grandes temas de la cumbre: innovación, más inclusión, más confiabilidad, se sugiere innovar en nuevas formas de relaciones laborales, valorando los dones y talentos de los individuos e impulsando el emprendimiento como vía para alcanzar una abundancia compartida. Incluir esquemas de capacitación y desarrollo en temas de vanguardia bajo una economía y era digital, e incansablemente buscar la confianza total de las personas que lideramos en nuestras organizaciones, donde el sentir, pensar y actuar busquen un bienestar integral. Sin duda, el papel del emprendimiento dentro y fuera de la organización es una estrategia vital para resolver los grandes retos de las nuevas generaciones, impactando las grandes adversidades del presente, una cadena de valor integrada a la economía digital. Para lograr una verdadera transformación, debe generarse mayor sinergia entre los sectores público y privado, además de enfocar la atención en un mayor desarrollo de políticas públicas e industriales. No podemos ni debemos seguir justificando los grandes problemas que en materia de seguridad, empleabilidad, de inversión extranjera, de competitividad a nivel internacional y de desaceleración económica tenemos hoy en día, continuar con esta guerra política de desacreditación, de la cancelación de proyectos relacionados con la investigación y desarrollo, del apoyo al emprendimiento y a la exportación, que lo único que ha generado es desconfianza y terror, tanto en los mexicanos como en los inversionistas extranjeros. Debemos ser críticos de una manera muy constructiva y ser muy claros en los grandes retos que tenemos. Queremos un México fuerte, somos un México fuerte. Agradecemos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, al licenciado Miguel Alemán y a los organizadores de la Cumbre de Negocios por hacernos partícipes en el diseño de la fórmula para el crecimiento de México. Muchísimas gracias. Gracias. Voces frescas que da un gusto oír. Que estén interesados y que estudien este México como dicen que tanto queremos todos nosotros. Gracias. Señor licenciado Miguel Alemán, le pido unas palabras suyas. Con el gusto y la emoción de todos los años, llegamos al fin de esta 17 edición, 17ª edición de la México Cumbre de Negocios. Año con año hemos venido consolidando este evento con índices crecientes de calidad, de contenido y en la confianza de los participantes, así como en el apoyo de nuestros patrocinadores. A nombre del comité organizador quiero expresar mi agradecimiento al gobierno del estado de Quintana Roo, representado por su gobernador Carlos Joaquín González, y a sus colaboradores, a la presidenta municipal, a la señora maestra y secretaria de Economía, de Desarrollo Económico. Hemos analizado los grandes retos de México en este momento, que fue definido como un escenario de incertidumbre y volatilidad, en donde nuestras fortalezas se basan en el tamaño de nuestra economía, el control inflacionario y preservación de nuestras ventajas competitivas. En todos los paneles, el hilo conductor fue el ciudadano, sus expectativas, sus oportunidades, sus proyectos, sus temores.
Reitero mi convicción que los mexicanos necesitamos estar unidos y unidos con una visión de país, con un acuerdo nacional de largo plazo que supere nuestras diferencias y nos una en la construcción de una nación más próspera, justa y equitativa. Por ello, la inclusión social que entendemos como un paso fundamental para consolidar la equidad y la prosperidad mediante la ampliación de oportunidades laborales y educativas. Y próximamente daremos a conocer la síntesis de todas las mesas donde los expositores y moderadores lograron expresar las mejores propuestas, las ideas y las experiencias que enriquecieron el debate. Mi conclusión es que México ha superado todos sus retos del pasado y tengo mucha confianza en nuestro futuro porque tenemos la voluntad de superación. En las próximas semanas, el comité organizador se reunirá para determinar la sede del 18ª edición de esta cumbre de negocios que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre del año próximo. A todos los presentes, muchísimas gracias por su presencia. Señor gobernador, que nos acompaña y nos da unas palabras y a la vez clausura el evento. Buenas tardes, con el gusto de saludarles. Pues me da gusto que podamos llegar a esta orilla. Me da gusto que tengamos la oportunidad también de agradecer a todos quienes han participado en la posibilidad de que la 17ª edición de esta cumbre de negocios se lleve a cabo aquí en Cancún, en Quintana Roo. Agradecer, por supuesto, a don Miguel Alemán. Muchas gracias, don Miguel. Y a todo el comité directivo de la cumbre de negocios, con quienes tuvimos la oportunidad de trabajar a lo largo de varios meses en la posibilidad de su organización y de su coordinación para llevarse a cabo. Agradecer a Alfonso García Cacho, muchas gracias Alfonso por el trabajo también hecho para llevarlo a cabo, a todos los colaboradores del Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Turismo, la Oficina de Promoción de Quintana Roo, el Consejo de Promoción Turística del Estado y a todos quienes participaron en esta organización también mi más sincera felicitación. Saludar a todos quienes participaron, a todos quienes tuvieron la oportunidad de llevar a cabo una plática, un diálogo, una mesa panel, una conferencia, una discusión que sin duda fueron muy redituables para todos y que vale mucho la pena el poder reflexionar y llevarnos nuevas ideas y nuevos comentarios. En particular, como decía, felicitar al licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación Miguel Alemán, por su visión de llevar a cabo este gran evento año con año. Saludar con respeto a todos los miembros del comité organizador de la Cumbre de Negocios 2019, a todos los representantes del sector empresarial, a todos los miembros de mi gabinete, a los panelistas, oradores, al igual que a los asistentes a esta cumbre que nos acompañan. Saludar al señor secretario de Turismo, a la presidente municipal de Benito Juárez. Este es un momento clave para determinar el rumbo que habremos de seguir durante las siguientes décadas. Es el momento ideal para aprovechar nuestro potencial e insertarnos en la modernidad del siglo XXI.
en el momento de enfrentar los retos en materia económica, financiera, comercial y hacer frente a las trabas y limitaciones que nos presentan las circunstancias actuales. En las recientes jornadas se discutieron temas fundamentales para el país, entre los que destaco la innovación, el cambio climático, la digitalización, el papel de la tecnología, el sector energético, la infraestructura, la relación presente y futura con algunos países, principalmente con los Estados Unidos, las perspectivas del comercio internacional y el turismo ante el escenario actual y sobre todo permitir que el talento aquí reunido dialogara los retos y oportunidades del país en búsqueda de un mejor futuro. Nuestro compromiso como autoridades es escuchar a los emprendedores, a la iniciativa privada, por lo que celebro ampliamente la realización de foros de esta índole como espacios de diálogo que permiten, mediante esfuerzos conjuntos, el intercambio de ideas y la realización de acuerdos que de otra manera difícilmente serían alcanzados. Como gobernador del Estado, quiero reafirmar el compromiso de Quintana Roo con los acuerdos e ideas que aquí se han planteado. Es un gran honor para nuestro Estado haber fungido como sede de la edición 17 de la Cumbre de Negocios. Calidad de vida, economía dinámica y en constante evolución, desarrollo de nuevos mercados emergentes e innumerables oportunidades de negocios es lo que hoy representa Quintana Roo. México tiene la oportunidad y la capacidad de ser un actor comprometido y destacado a nivel global. Tenemos todo para situarlo en el camino de la modernidad y la ruta del crecimiento que necesitamos. A través de esta cumbre de negocios hemos generado esos espacios de diálogo y cooperación por medio de los cuales líderes han podido aportar una visión objetiva de los retos que enfrentamos como sociedad y una agenda de soluciones que permite centrar el debate en puntos trascendentales para el desarrollo. Es verdaderamente gratificante observar, después de estos días de trabajo, el compromiso que se lleva cada uno de los participantes en esta cumbre para reconocer la necesidad de trabajar de la mano en pos del beneficio y desarrollo de nuestro país. Celebro la oportunidad de formar parte de este espacio estratégico y para construir puentes de colaboración entre tan importantes sectores y personalidades. Encuentro como este nos permiten enseñar al mundo el gran momento que vive México. Así pues, solo me queda agradecer el tiempo, el esfuerzo que cada uno de ustedes ha invertido al diálogo, representando las posturas de sus diversos sectores. No me cabe duda que gracias a las aportaciones y a los acuerdos alcanzados, la Cumbre de Negocios 2019 ha sido todo un éxito. Muchas gracias. Con mucho gusto, hoy 22 de octubre del año 2019, me es grato declarar oficialmente clausurada la 17ª edición México Cumbre de Negocios, agradeciendo a todos los participantes su valiosa contribución y honrarnos con su presencia. Muchas gracias. Dice